Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho. Ya continúa. Perfecto, seguimos platicando con todos ustedes en esta noche. Les recordamos que las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es. Bueno, les invitamos para que compartan sus experiencias, cosas raras, extrañas que les han sucedido. Tenemos a María de Ogden. María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenida al programa de Los Velados. ¿Se encuentra ahí, María? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, María. Gracias por llamarnos. Y qué bueno que se desvela un ratito con nosotros. ¿En qué podemos servirle, María? Sí, yo quiero contar una vivencia que tuve junto con mi hijo. Ajá. Hace alrededor de 3 años, más de 3 años. Esto pasó en la ciudad de Chicago. Ok. ¿Qué sucedió? Hablando de Tritón, yo creo que es más o menos lo mismo, me suena a mí lo mismo. Ajá. Yo trabajaba en lo que es en el norte de la ciudad de Chicago. Sí. Y vivía en el sur. Entonces, para trasladarme de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, tenía que ir en el tren, en la línea anaranjada, sí, o la Orange. Y ese día era un domingo, iba con mi hijo de 13 años. Uh-huh. Íbamos sentados como del lado del tren, como viendo hacia el norte de la ciudad. Uh-huh. Ya para esto eran ya casi como las 6 de la tarde. Okay. Pero ya estaba bajando mucho el sol. Uh-huh. Entonces mi hijo, yo iba de frente a mi hijo. Y hay una parte, no recuerdo bien entre qué estaciones del tren, hay un río que atraviesa el tren. Okay. Y es el puente es un puente, los clásicos que se ven hasta en la televisión, en las películas, de fierro. Ajá. Y está un poco largo el puente. Entonces lo atraviesa el río, el tren. Ya íbamos hacia lo que es el Midway, que era la dirección hacia donde nosotros teníamos que ir en el tren. Claro. Y iba mi hijo sentado y yo iba con el teléfono en la mano y él iba mirando por la ventana. Claro. Y en eso pega un grito y me dice, mira mamá, mira lo que va ahí, ¿qué es eso? Y me asomo y era una serpiente grandísima, Víctor, no estoy exagerando. Ajá. Una serpiente grandísima con puntas en el lomo, así en zigzag. Sí. Así grandísimas, pero yo lo vi, no voy a exagerar, yo lo vi nada más como 8 segundos. Uh-huh. Pero salía y entraba así como que ondeaba en el río. Okay, ajá. Y mi hijo bien impresionado, ¿qué es eso? Le digo, pues no sé, ¿qué es? Digo, es un animal, una serpiente. Dice, pero está bien feo, era como verde oscuro, uh-huh, baboso. Aparte que salía del agua, como que brillaba de más, con la poca luz del sol que ya había. Sí. Y así se fue, caminando hacia como para el norte de la ciudad, en el río. No recuerdo ese río, ¿cómo se llama? Es como famoso allá en la ciudad de Chicago. ¿Y este río este río es ancho, es grande? Sí, porque inclusive en tiempo de verano ahí andan botes. Ah, okay, ajá. Y pues nos quedamos viendo, pero como el tren pasó, ya no se fue, uh-huh, ya no lo pudimos mirar más tiempo. Claro. Pero se veía el animal que salía y entraba, pero salía bastante y volvía a entrar y se le veía, estaba grandísimo. No sé, no le puedo decir ni cuántos metros. No, un cálculo más o menos, un cálculo así, ahora sí que a ojo de buen cubero, ¿cuánto piensa que podría haber medido y de ancho? Yo
sin exagerar, como unos 50 metros. Wow. Porque estábamos lejos y lo mirábamos bien, lo alcanzábamos a mirar bien. Sí. Y lo que llevaba en el lomo, así como los estos dragones que se ven que llevan en el lomo las... Sí, unos picos, ¿no? Como unos piquitos, ajá. Sí, así se miraba. Entonces, pues nos quedamos bien sorprendidos. La cabeza la sacaba y la metía, era una cabeza de serpiente. Okay. Para darse como vuelo entre el agua, agarrar fuerza, entraba y salía. Digo, yo lo más que lo vi fueron como, si acaso 8 segundos, porque fue lo que pasó el tren. Ajá. Y ya no pudimos ver nada porque pues ya no nos permitió el que estaba montado lo demás. Claro. Pero yo recuerdo que andaban como botes ahí a un lado, no sé si lo vieron. Mi hijo y yo nos quedamos así bien sorprendidos, porque pues para nosotros fue como un monstruo, ¿me entiende? Claro. Porque se miraba grandísimo entre el agua. Increíble. Y no supimos nada en la tele o algo en las noticias que dijeran nada. ¿Y más gente miró esto o nada más estaban ustedes ahí? Pues es que era domingo como las 6 de la tarde, le digo, y ya a esa hora los trenes van como semivacíos. Claro. Si acaso van unas 4 o 5 personas. Wow. Porque entre semanas sí van llenos. Claro. Y a ciertas horas. Pero a esa hora íbamos como si acaso unos 4 o 5 personas. Y yo lo recuerdo casi vacío el vagón. Entonces, pero es que pasó tan rápido, claro, que no hubo tiempo ni de sacar fotos ni de hacer nada. Porque nada más fue que yo me asomé, lo miré. Y en lo que pasó el tren lo perdimos, pero sí nos quedamos bien impresionados ese día. Sí, no. Estuvimos platicando de un caso de unos turistas que captaron también un video en un lago allá en Chile y bueno, tuvieron la oportunidad de grabarlo, ¿no? Porque estaban grabando el lago y más o menos es lo que usted describe, lo que ellos grabaron, ¿no? Era una serpiente que ondeaba en el agua, su cuerpo entraba y salía del agua, un color oscuro verdoso y no sé, se me hace muy parecido lo que está en el video con lo que usted me está describiendo. Sí, de hecho escuché yo ese relato. Ajá. Y yo me identifiqué mucho con él y yo creo que se haya pasado porque yo sí lo viví. Claro. No es así como un cuento. Y otras cosas que yo creo que cuando uno se pone a observar alrededor es cuando empieza a ver uno ciertas cosas. Claro. Que dice, esto no es normal, o por qué pasó. O no le encuentra una explicación. Muchas veces no le encuentra una explicación. Simplemente se pregunta por qué, pero no le encuentra uno una respuesta que lo deje bien, como eso. Pues... Y Ojalá que pueda entrar su hijo y usted a nuestra página de Facebook para que le echen un vistazo al video y yo sé que van a identificarse con esto, ¿eh? Sí, voy a tratar de hacerlo para ver. Y le digo, precisamente porque escuché este relato, claro, o lo que se comentó fue que yo haga de cuenta que volví a vivir ese momento que vivimos mi hijo. Sí, un tipo de flashback, ¿no? De repente. Es bien impresionante, bien, porque ver una serpiente así en el agua y nunca se espera esas cosas, ¿verdad? Claro. Queda uno bien impresionado, no sabe qué hacer. No le alcanza el tiempo para nada más para que decir qué es eso, de dónde viene. Claro. O que no se salga del agua para que no vaya a hacer daño. ¿Para qué quiere? No, Mari, pues muy interesante esto y bueno, si tiene más experiencias, ahí poco a poquito nos irá contando más de las cosas raras que le han sucedido. Sí, muchas cosas raras de brujas, de ovnis, viera que casi no. Yo creo que doy gracias a mi Padre Dios que no, porque yo creo que han de ser experiencias bien, como escucho, han de ser experiencias bien fuertes,
pero sí de brujas, del nahual, de cosas así que no tienen explicación, pero que pasan. Claro. He vivido mucho. Pues entonces... Ya tendré tiempo. Claro, ahí poco a poquito nos va contando Mari. Yo quiero agradecerle muchísimo por estar con nosotros y compartir esta experiencia muy interesante. Pues imagínense de ver este tipo de serpiente gigante en el área de Chicago, que la verdad no he tenido yo ningún reporte, no hemos tenido ningún reporte de algo semejante en ese lugar. Vamos a la pausa, regresamos para seguir platicando con todos ustedes en esta noche en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan.